Es hora de escuchar Tiempo Real, la revista de Andina Radio Online que te pone al día con noticias, entrevistas, recomendaciones y las novedades en las redes sociales. Tiempo Real, la revista de Andina Radio Online. Amigos de la agencia Andina, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo Real, la revista informativa de Andina Radio Online. Hoy es martes 6 de febrero del año 2018, nuestro primer programa del mes, y empezamos con temas que en realidad son difíciles de tratar. Hace unos días, hacia finales de enero, nos enteramos los peruanos de esta noticia de una niña de 9 años que había tenido un bebé en la zona de Tacna, producto de una violación, abuso sexual por parte de su propio padre. La madre de esta menor prefirió no formalizar la denuncia por ciertos temores que todavía siguen vigentes y actuando en una sociedad que necesita acción directa y concreta frente a estos problemas. Y hace unos días, hace apenas 3-4 días, conocimos el caso de una pequeña de 11 años en San Juan del Lurigancho que fue secuestrada, violada, asesinada y por último su cadáver fue encontrado en la vía pública. Estos dos casos recientes, dentro de un conjunto bastante más grande de problemas, nos llevan a tener que mirar con mucha atención el problema de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y una de esas variantes es la violencia sexual. Para tocar este tema, hemos invitado hoy a dos personas que trabajan desde hace bastante tiempo en este tema de la protección de los niños. Está con nosotros Lourdes Febres, directora de la ONG Acción por los Niños, y Sara Diestro, coordinadora de programas de protección de Save the Children Perú. Lourdes, Sara, bienvenidas a la Agencia Andina. Gracias César por invitarnos, por estar acá y por poder compartir este tema que es tan importante, ¿no? Porque definitivamente es una situación que se presenta hoy, pero que no es la única vez que la tenemos, pero que siempre nos causa preocupación, la población se alarma, pero entonces ahí la pregunta es hacernos, bueno, no va a ser la primera, no es la primera ni va a ser la última, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Esa es como la pregunta que está flotando, ¿cierto? Sara, has traído algunas cifras que nos van a permitir a nuestros seguidores entender el problema de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. ¿Podrías compartir estas cifras? Sí, en principio, gracias por la invitación. De verdad, como institución, como la mayoría de ciudadanos en este país, estamos totalmente indignados, no solamente por la situación de cómo nos sino tiene que suceder esto para que efectivamente nuevamente esté en agenda local, en agenda pública, en la preocupación de las autoridades, la situación de violencia y la desprotección general que tiene todo niña, todo adolescente y todo niño en nuestro país. Nos preocupa, y quiero empezar diciendo palabras de un adolescente, cuando dijo hace pocos días en una entrevista con nosotros: entonces ya no puedo salir solo a la calle, entonces ya no puedo confiar en nadie, entonces ¿con quién puedo jugar? Ya no estoy segura ni en mi casa. Entonces a esta situación hemos llegado donde el nivel de inseguridad es tan alta que ni en la familia se están dando los factores de protección, ni en el barrio, que antes tenía un rol tan importante del cuidado de sus niños, niñas, adolescentes, la ha dejado de lado. Y las autoridades parecieran que no son padres ni madres, ¿verdad? Están de espaldas a la demanda que permanentemente se ha hecho Save the Children junto a todas las organizaciones. Entre esas reconocemos la militancia, la permanencia y la perseverancia también de Acción por los Niños, de bregar y de luchar por mayor incremento de presupuesto para la protección, la prevención de violencias. Las cifras son bastante devastadoras. Tenemos hasta 30.681 casos de niñas. Nosotros desde el MIN recogemos que hay 23.039 casos registrados por violencia, que esa no es la cifra real, porque como bien has dicho, hay un subregistro, hay muchos casos de violencia que lamentablemente, porque la ciudadanía no confía en el sistema, o porque el sistema, los operadores están tan lejanos
a la familia o a la niña que está o ha sido víctima de violencia, e ir a una denuncia implica una inversión de tiempo y de pasajes, pero además también por la impunidad del silencio. Esas cifras que menciona Sara Lourdes se juntan con otra que reportó ayer o esta mañana también el INPE, diciendo que hay más de 8.000 procesados y sentenciados en las cárceles peruanas por delitos de abuso sexual, violencia sexual contra niños y niñas. ¿Qué podemos hacer frente a este panorama que se presenta tan oscuro y tan preocupante? Claro, el tema, como bien lo señalas, es preocupante, y creo que aquí lo más importante y lo que nosotros estamos luchando permanentemente es que se asigne más presupuesto para atender los problemas de la niñez. Si no tenemos presupuesto, no vamos a avanzar. Y tenemos una campaña nacional, las organizaciones que trabajamos por los derechos de la niñez, que sin presupuesto no hay derechos. Y esta campaña es para que se implemente el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia. Tenemos un plan 2012-2021 que no es lo mejor, pero que sin embargo tiene un conjunto de indicadores que se preocupan por el desarrollo integral de la niñez, pero sin embargo esto no funciona. ¿Cuánto tenemos para ese trabajo y cuánto necesitamos para poder aplicar este Plan Nacional por la Infancia y la Adolescencia? Mira, el problema es que según datos del Ministerio de Economía y datos que a nosotros nos han sido entregados por el MIN, lo que está asignado para protección, es decir, para atender a todos los niños, niñas y adolescentes que viven una situación de violencia y para que accedan a los servicios, o sea, que accedan, por un lado, a la justicia, ¿no?, y tengan una debida atención y un proceso de recuperación y restitución de derechos. Tenemos el 0.86% del presupuesto nacional. 0.86. Traducido a soles. Que traducido a soles, nosotros estamos hablando de aproximadamente 3 soles por niño. Por niño. ¿Y cuánto es lo que necesita? Esa Entonces, cifra ya en realidad ya dice mucho. Claro, dice mucho, dice bastante. Y por ejemplo, nosotros tenemos que la partida para el programa presupuestal contra la violencia contra la mujer y las demás poblaciones no vulnerables, entonces tiene 144 millones de soles, y esos 144 millones de soles no hacen el 0.08% del presupuesto nacional. Casi nada con la dimensión del problema. Es más, el año pasado el Colectivo por la Niñez hizo toda una campaña de incidencia con el Congreso de la República a fin de que en la aprobación de la ley del presupuesto nacional para el 2018 se incluyera un articulado para velar por la protección, ¿no?, de los derechos de la niñez. O sea, la violencia era muy fuerte, y entonces el programa lo que planteaba era dediquemos más plata a prevención. No, necesitamos educar a la población, educar a los padres, fortalecer a los mismos niños, para que sepan cuidarse, para que sepan, guardar, porque no los podemos aislar, como decía Sara, los niños no van a vivir siempre en una urna. Sí. Hay una evidencia de que falta recursos. Mientras resolvemos el tema de los recursos, porque los recursos no aparecen de la noche a la mañana, hay que convencer a los políticos en principio en este ciclo de políticas públicas. ¿Qué hacemos mientras tanto, Sara? Hay estructuras que se han dejado de lado, hay estructuras, es decir, los gobiernos locales tienen por ley orgánica en funcionamiento las DEMUNAS, que son las Defensorías Municipales de los Derechos del Niño. Estas deben ser las instancias que tienen que desplegar acciones de prevención y promoción de derechos. Nosotros como Save the Children pensamos población informada, población protegida y además genera demanda social. 1. La DEMUNA tiene a su vez también otra instancia de articulación local territorial, que son las comudenas. Las comudenas debiera estar integrada por sector salud, sector educación, PNP y todas las organizaciones sociales vivas de ese distrito. Y ellos tendrían que dedicar actividades financiadas con presupuesto público y además de los diversos sectores que están presentes en la provincia, en la región, en el distrito, generando mecanismos de información y prevención.
pero lamentablemente no están activas. Las de MUNAS están debilitadas, necesitan desarrollar capacidades, pero no de gestión administrativa, sino con enfoque de derechos a la infancia. Es decir, saber que su razón de ser es el niño, no los procedimientos, no los instrumentos, no el niño. ¿Y qué por pasa lo tanto, a ese nivel, las de MUNAS? ¿Los alcaldes son los que no están muy interesados los en el alcaldes asunto? son, ¿Qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que las de MUNAS, como decimos nosotros en el argot, son como la cenicienta de los municipios, siendo el vínculo del municipio, de la autoridad local con su infancia y con su adolescencia, es el que tiene menos presupuesto y menos atención y menos equipo, siendo el único vínculo. Si revisamos los PIs de los gobiernos locales, realmente los indicadores que tienen que ver con violencia, prevención, cuidado, identidad, los derechos básicos de la infancia, son con presupuestos muy poco. Y es más, en algunos casos, presupuestos que se derivan a otras acciones. ¿Qué podemos hacer? Uno, demandar que las de MUNAS, que tienen una relación orgánica con sus municipios y funcional con el MIN, estén debidamente capacitados y equipados con personal que sepa trabajar con la infancia, que sepa generar procesos de organización y participación de los niños, niñas y adolescentes. El niño, si se le informa a través de una estrategia de semáforo que tenemos como Save the Children, debiera de informarse en su casa, en su barrio, en la escuela, cuáles son las horas de mi cuerpo que sí yo debo permitir, porque yo necesito también afectividad de las personas a quien quiero, que son mis padres, y cuáles son las zonas rojas que nadie debe de tocar. Esta información básica tiene que llegar. ¿Cómo? ¿Con quién? Las escuelas, que es el otro ámbito, o el entorno natural donde permanece tanto tiempo los niños, no puede ser un lugar de inseguridad y de violencia. ¿Cuántos casos? No quiero entrar a cifras, pero tenemos muchos casos de reportes de violencia generada por el adulto de la escuela, que puede ser el docente, el director o el señor de servicio. Es decir, la persona que debiera de proteger y de cuidar es su presunto agresor, y en muchos casos ya agresor. Y eso se repite tanto en el hogar como en la escuela, como menciona Sara. ¿Cómo hacemos, Lourdes, para que esos espacios que se supone son de seguridad cumplan en realidad su papel de ser un soporte para nuestros niños y adolescentes? Porque claro, o sea, si vamos a esperar a que lleguen los presupuestos, que es una demanda justa, quién sabe si nos vamos a pasar varios años más y vamos a tener más casos, muchos casos más, como los de Jimena, esta niña en San Juan del Lurigancho. Claro, según lo que señalaba Sara, nosotros podemos detectar que hay graves problemas en el sistema de justicia, ¿no? Tenemos problemas para que los niños puedan tener un fácil acceso a la justicia, y una vez que acceden a ella, no tienen protección. Entonces, ¿y esto pasa por qué? Porque, en primer lugar, no tenemos oficinas descentralizadas a nivel país, ¿no? No todo el país es Lima. Tenemos problemas con la capacitación y la especialización del personal que está a cargo de los servicios. Cuando se trata de la atención, ¿no? La atención que se brinda no es una atención de calidad, y eso es otro problema que tenemos en el sistema. En el caso de la niña Jimena se notó, porque además el papá dice que él reportó la desaparición y no le hicieron caso. Y no le hicieron caso. El papá, como la había dejado 2 cuadras antes de ingresar a la comisaría, le dijeron que la niña no estaba, le mintieron. Es decir, ¿qué clase, ¿no?, de servicio, ¿no?, donde uno accede? Porque nosotros somos conscientes que en muchos de los pueblos del país, en aquellos lugares más pequeñitos, siempre hay una comisaría. Pero si yo voy a la comisaría y no estoy seguro, entonces mejor no voy, porque no voy a ser protegida. Y entonces nosotros podemos tener normas, podemos tener un conjunto de leyes, podemos tener protocolos, es decir, podemos tener un montón de cosas a nivel de la institución, pero los protocolos no se cumplen, las normas no se cumplen, los planes no se cumplen, y lo que es más problemático es la prevención. Entonces, como bien decía, a nivel local tenemos que organizar la población, y muchos ya están organizados en lo que es los comités municipales por los derechos del niño, que son los comudenas, que están integrados por organizaciones del Estado y de la sociedad civil, ¿no? Y por los mismos niños.
tenemos que organizar la escuela. En la escuela tenemos los municipios escolares, claro, que son programas que están desarrollando. A ese nivel, ¿cuál es la dificultad mayor a superar? Porque claro, uno dice, los padres pues son los primeros interesados en crear ambientes seguros para sus hijos. Los niños, por cierto, también, los maestros. ¿Por qué le falta? Bueno, necesitamos, para que los padres, ¿no?, se den cuenta de la importancia y de lo importante que es criar a sus hijos, ¿no? Entonces tienen que formarlos. Ninguno de nosotros fue educado, ninguno de nosotros fue capacitado para a lo mejor criar de la mejor manera a nuestros hijos. Entonces ya en la familia, en el hogar, empiezan las primeras deficiencias, porque los niños nacen y crecen en un ambiente lleno de violencia. Entonces necesitamos programas que se desarrollen donde se trabaje con los padres de familia. Esto puede ser directamente en la comunidad, con familias que se ubiquen, coordinando y articulando a las organizaciones sociales de base. Nosotros sabemos que tanto salud, los centros de emergencia mujer, tienen promotoras, ¿no? Y a través de la educación y formación de estas promotoras podemos llegar a la comunidad. A nivel de la escuela, contamos con las organizaciones de niños que están en este ambiente y que podemos avanzar, pero necesitamos planificar estratégicamente el trabajo de prevención en la comunidad, es decir, todas aquellas organizaciones que formamos el sistema de protección. Y cuando hablamos del sistema de protección, estamos hablando de los servicios que se encuentran en la comunidad: la DEMUNA, la policía, el Centro de Emergencia Mujer, el Ministerio Público a través de las fiscalías de familia, el Poder Judicial a través de los juzgados de familia, las organizaciones sociales de base, las organizaciones. Necesitamos sentarnos, coordinar, articularnos. ¿Y no hay Lo que pasa es que no hay. No hay. Es decir, sí, lamentablemente, Sara, a ver, con la experiencia de SAFE. Disculpa, Lourdes, el eje rector, el ente rector de este sistema de protección es el MIN, ¿no? Y desde hace mucho se le ha reclamado y se le demanda que lidere este proceso de articular el Sistema Nacional de Protección. Pero además está la Dirección de Niños de Infancia, por ejemplo, ¿verdad? Está de Planaya como el lineamiento que puede dar también cumplimiento a metas. Pero además los gobiernos locales tienen la responsabilidad de generar y desplegar los sistemas locales de protección, ¿verdad? Y de otro lado también existe, si a nivel de las instituciones públicas esto está con deficiencia no solo presupuestaria, sino de voluntad política, tenemos el sistema de protección comunitario. Es decir, tenemos que dar valor y reconocer que la familia y la comunidad son importantes. Nosotros con la etiqueta de decir familia disfuncional creemos que ya perdió la capacidad y la autoridad de formar. No. Porque ellos lo que necesitan, y bien decía Lourdes, necesitan herramientas nuevas donde radique el castigo físico como medio formativo y decir de qué forma, con amor, con respeto, como yo no fui criado, puedo criar a mis hijos. Pero de otro lado, necesito establecer relaciones de confianza. El niño necesita tener a una persona adulta de referencia para poder confiar. Si alguien le hace sentir mal, si él en algún momento ha sido amenazado, tiene que hablar con alguien. Y esa persona adulta no existe. Nosotros debemos estar atentos. Nosotros somos parte de un sistema de protección. Nosotros somos los protectores. Los reglamentos están claros, ahí están los mecanismos. Sí. Cuando la ciudadanía se encuentra ante la evidencia que esto no llega a funcionar, la vida de Jimena es una prueba de ello. Empiezan a surgir voces que piden la pena de muerte. Nuestros seguidores en las redes sociales, por ejemplo, están comentando esta conversación. Toño Creces, por ejemplo, dice: pena de muerte o justicia por nuestras propias manos. José Lozano, otro de nuestros seguidores, dice: las leyes no son efectivas. Y pide cárcel a estos violadores, que los manden a las alturas. 5.000 metros de altura pide él. Iris Patiño dice que está muy decepcionada de la policía. Lourdes, surge nuevamente el tema de la pena de muerte. ¿Qué respondemos? Mira, yo voy a responderte esto como persona, como ciudadana, como directora de una institución. Y pienso que la pena de muerte no es un mecanismo disuasivo, ¿no? La pena de muerte no va a resolver el problema, porque cuando hablamos de la pena de muerte estamos mirando solo al victimario, al agresor, ¿no? Pero no estamos mirando la situación de la víctima. Y no es una víctima, ¿no?
Son muchas víctimas de violencia sexual y las estadísticas nos los dicen, ¿no? Y lamentablemente las víctimas de violencia sexual hoy en el país tienen rostro de niñas y adolescentes y niños también son víctimas de violencia sexual y las cifras nos los dicen. En el 2017 son aproximadamente 16.600 casos de violaciones sexuales reportados solo por el Centro de Emergencia Mujer, porque si nosotros vemos cuántos casos han sido ingresados a la policía, cuántos casos han ingresado por el Ministerio Público, que es el responsable, ¿no?, de atender las denuncias de violación sexual, entonces la dimensión se vuelve mayor. Y aquí a mí me parece sustancial, me parece fundamental tener un registro único de casos, porque si nosotros no tenemos una data oficial nacional, vamos a tener la data repartida, dispersa. Entonces es fundamental contar con un registro único de casos que nos ayude no solo a mirar desde que la víctima ingresa al sistema hasta que la víctima abandona el sistema. Entonces, lamentablemente hoy en nuestro país, nuestro sistema de justicia y el presupuesto que existe está focalizado en la atención de la víctima, ¿no? Pero ni siquiera, si yo pregunto en determinado momento del proceso, desde que accede por cualquier servicio, llega al Ministerio Público, pasa medicina legal, de medicina legal pasa al juzgado de familia y de ahí supuestamente pasa a salud. Y de ahí yo no sé dónde está esa víctima, qué pasó. Fue nuevamente violentada, fue siguiendo abusada, vuelve nuevamente a la casa a vivir con el agresor. Entonces, ¿cuál es la preocupación por la víctima? Yo entiendo que una reacción natural de la población va a decir pena de muerte, hay que desaparecer. Pero miren, realmente en los países donde existe la pena de muerte, ¿esto ha resuelto el problema? No. La misma pregunta quiero formulársela a Sara, el punto de vista de Sara respecto al tema de la pena de muerte, pero va a ser luego de una pausa, Sara. Ok, gracias. Amigos de Tiempo Real, vamos a ir a una pausa y continuamos conversando sobre este importante tema, preocupante tema de la violencia sexual, la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Vamos a una pausa y regresamos con Tiempo Real. Las fiscalías, por ejemplo, diversas están haciendo uso de imágenes satelitales, también, digamos, una innovación peruana, ¿no?, que para determinar el avance de las obras públicas, donde se detectan, por ejemplo, autoridades que, haciendo mal uso de los recursos, mandan a construir sin seguir los procedimientos de la ley. Este es justamente el ejemplo que le comentaba de la policía, ¿no?, que es una de las instituciones que está comenzando a usar el uso de imágenes satelitales, antes no hacía uso. Ha adaptado esta tecnología para poner en evidencia casos en los que, digamos, organizaciones que actúan al margen de la ley se apropian de predios, argumentan que, digamos, son posesionarios de muchísimos años, 10, 20 años, y producen papeles falsos para, digamos, demostrar eso. Entonces, la policía, con uso de imágenes satelitales, está demostrando que esa no es la realidad. Entonces, por ejemplo, este es el caso de un predio que nuevamente una organización se lo ha adjudicado y alega que lo tiene desde hace muchísimos años en posesión. El predio al año 2009 se ve con imágenes satelitales que estaba desocupado. El año 2011 el predio estaba desocupado y desde el 2016 que tenemos un satélite ya hay seguimiento del tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año ya 2017, el 1 de abril, con nuestro satélite se ponía en evidencia que el predio seguía desocupado. Pero al 30 de abril, o sea, en el lapso de un mes, se determina que ya esta organización, digamos, delictiva, lo había ocupado precariamente para alegar justamente que lo ocupaba desde hace muchísimos años, lo cual era falso, pero que la policía no podía demostrarlo porque no contaba con elementos de juicio, que ahora se los proporciona a nuestro satélite de manera gratuita. Es una tecnología que tiene una virtud que es, mientras más personas tomen contacto con la tecnología y la confronten con la realidad y la problemática de sus instituciones, de sus regiones, de sus provincias, comienza a llegar soluciones.
Amigos de Tiempo Real, regresamos con Lourdes Febres de Acción por los Niños y Sara Diestro de Save the Children Perú. Habíamos dejado abierta la pregunta respecto a la pena de muerte, este estado de ánimo que surge cada vez que los peruanos nos enfrentamos a realidades tan dramáticas como las que acabamos de conocer, el caso de la niña Jimena. Sara, ¿cuál es la posición personal respecto a la pena de muerte? Personal e institucionalmente pensamos y estamos convencidos que la pena de muerte no resuelve la situación como bien se ha planteado. El foco no está en el agresor, el foco está en cómo protegemos a los niños. Pero ¿qué hacer con aquellos que en forma reiterada, porque en este caso la persona que atentó contra la vida de la manera más cruel contra nuestra niña Jimena es una persona que tenía antecedentes? Entonces el sistema de justicia también falla, por lo tanto no se está dando impunidad o se está negociando. La violencia no se negocia, la vida de los niños no se negocia. ¿Cómo es posible que una persona con antecedentes de violencia sexual siga trabajando en la puerta de una comisaría como datero? Pues entonces el niño, si lo ve cerca de la comisaría, piensa que es una persona confiable. Pena de muerte no resuelve. Cadena perpetua, pero con programas que tienen que ver con rehabilitación, reeducación, porque esta persona cumple su condena y sale a agredir, porque en la cárcel va a ser sumamente agredido. Entonces hay que ver también de un enfoque humanitario qué se puede hacer, pero definitivamente la pena de muerte no resuelve, no salva vidas, no va a ser disuasivo, no va a hacer que menos gente por temor dejará. Al contrario, en muchos países se ha demostrado que la pena de muerte ha incrementado muchos casos de violencia y de violencia más crueles. Un problema con tantas dimensiones en realidad merece la atención permanente de la ciudadanía, de las autoridades, de los medios de comunicación y de las instituciones como las que ustedes representan en esta labor tan importante de la protección de los niños. Lourdes, un poco para cerrar ya esta conversación, que en realidad podría continuar mucho más, ¿cuáles serían las conclusiones y las lecciones que podemos tomar de los casos que hemos conocido en estos días? Mira, en primer lugar, a mí me parece fundamental crear un programa presupuestal estratégico para prevenir la violencia, ¿no? La violencia contra la niñez. En un primer momento yo había señalado que sin presupuesto no hay derechos, ¿no? Porque si las organizaciones del Estado, el sistema de justicia, y estoy hablando de los servicios de protección, no cuentan con presupuesto para desarrollar los programas, entonces no estamos hablando de nada, ¿no? No es posible seguir cuando el policía te pide plata para hacer una visita, cuando la jefa de la DEMUNA no sale a hacer prevención porque no tiene presupuesto, cuando el Ministerio Público no va a atender porque tiene algún tipo de dificultad y del problema. Entonces, creo que el presupuesto es básico, es central y desde nuestro punto de vista debe estar enfocado en la prevención. Necesitamos trabajar con padres de familia, necesitamos trabajar con los niños, necesitamos trabajar con los mismos operadores de justicia, necesitamos especializar profesionales, necesitamos mejorar los servicios, necesitamos crear albergues, necesitamos más cámaras GESEL para atender a las niñas que son violadas. El país no cuenta, lamentablemente, una niña que es abusada sexualmente por el padre, por el amigo, por el vecino, por el padrastro, para ir a una cámara GESEL y poder declarar cuando la niña es menor de 16 años, tiene que esperar 1 mes, 2 meses y hasta 3 meses para que le den la audiencia. ¿Por qué? Porque no es atendida por la falta de capacidad dada la cantidad de denuncias que existen. Me parece también importante impulsar la mejora del sistema de atención integral a las víctimas de abuso sexual, ¿no? Por todos los sectores del Estado. Y aquí estoy hablando desde que se inicia la cadena con la Policía Nacional, el Ministerio Público, las DEMUNA, los centros de emergencia mujer, salud, que juega un rol importantísimo. No puede ser que en 4 o 5 sesiones que se le indican como terapia a las niñas que son víctimas de violencia sexual, las podamos recuperar. Eso no se puede permitir, y una niña que ha sido violada y que ha sido dañada
totalmente, no se puede recuperar en 5 sesiones y necesitamos un sistema de alerta y vigilancia para hacer seguimiento a todas aquellas niñas que han sido víctimas y que están en proceso de recuperación y que se le necesitan restituir sus derechos. Hay efectivamente, Lourdes, como dice el poema, muchísimo por hacer. Una pregunta del mismo sentido, Sara, para cerrar esta conversación. ¿Qué podemos hacer y además cuáles son las conclusiones y las tareas pendientes? Gracias, y en esto me permito directamente mirar a las autoridades y decirles, si tienen voluntad política, hoy debieran de empezar a decir que entre las prioridades que tiene el gobierno, sé que hay muchas que están asociadas a derechos de niño, el derecho de protección es una prioridad y que se va a incrementar el presupuesto para fortalecer todos los mecanismos de protección. Nosotros como Save the Children tenemos ya en desarrollo modelos que están implementándose, por ejemplo, en la región de Huánuco, que tiene que ver con erradicación de la violencia sexual. Ahí es fundamental fomentar la participación de los niños y niñas para generar demanda. Es decir, niños y niñas y adolescentes han firmado acuerdos de gobernabilidad con las autoridades indicando, esta es nuestra situación, estos son los temores y los riesgos que tenemos, cuánto vas a poner en cada sector para que efectivamente tengamos todos acceso a la información y servicios seguros, amigables, pero y cercanos a nosotros, porque en regiones como Huánuco hay zonas urbanas y rurales. Entonces, modelos que ya existen pueden y deben ser mirados por el gobierno para saber cómo debe funcionar y qué costos tienen. De otro lado, apoyo lo que dice la compañera, un sistema de un registro único de información, pero también una ruta única de atención, porque realmente los diversos sectores que tienen que ver con la atención a la víctima, como también la justicia al agresor, no dialogan entre ellos y por lo tanto una situación de víctima no solamente puede estar marcada por sistemas de corrupción que hace que en determinado momento la víctima y la familia deserte del proceso y no confíe, sino generar confianza en la ciudadanía que el Estado, que es garante de derechos, sí va a cumplir, que efectivamente los plazos de comisaría, fiscalía, medicina legal, que, por ejemplo, tiene que aperturarse los sistemas de salud mental y las pericias psiquiátricas, porque no se están valorando los daños psicológicos que genera violencia y, por lo tanto, si se tuviera esa información, aboga para que haya mayor años de condena a la persona. Entonces, registro único, que la política de educación tenga un enfoque de derecho, de género y un enfoque de prevención de embarazo. Es decir, se tiene que dar información. Hemos entrado en meses pasados en una confrontación que no tiene razón de ser. La escuela tiene que informar desde los primeros años y hay mecanismos diversos según la etapa de desarrollo. Pero no podemos dejar que un niño, una niña, un adolescente, interrumpa su desarrollo integral por un acto de violencia, porque eso dice mucho de un país. Hay que humanizar todos los procedimientos que tienen que ver con la atención, pero además hay que humanizarnos para que efectivamente todos seamos parte de un sistema de protección. El tema tiene múltiples aristas, Sara, y seguramente generará polémica, puesto, como tú lo has reconocido, hay posiciones. Sin embargo, no podemos ponernos de espaldas ante una realidad tan lamentable como la que vemos con más frecuencia de la que quisiéramos. Una vida como la de Jimena, por ejemplo, cuenta, y no hay recursos que lleguen a restituir esa vida. De modo tal que les agradecemos, Sara, Lourdes, por acompañarnos en esta mesa y seguramente vamos a tener oportunidad de seguir conversando de este tema. Amigos de la Agencia Andina, hemos conversado con Lourdes Febres, directora de la ONG Acción por los Niños, y con Sara Diestro, coordinadora de programas de protección de Save the Children. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Tiempo Real.